En los siguientes minutos vamos a comenzar con la ministra coordinadora de Política Económica, Katiuska King, sobre algunos temas que son de mucho interés para que el ciudadano esté consciente del trabajo que está realizando el Gobierno Nacional en cuanto a sus políticas macroeconómicas. Ministra, bienvenida a Ciudadano TV. ¿Cuál es la expectativa que tiene el Gobierno en torno a la aprobación del presupuesto general del Estado? Muchas gracias y es un gusto poder compartir algunos elementos referentes a la reforma presupuestaria que forman parte de la agenda macroeconómica que está trabajando este Consejo Sectorial liderado por el Ministerio Coordinador de Política Económica. ¿Cuáles son nuestras expectativas? Finalmente creo que es importante que se lleve a cabo esta aprobación de la proforma que responde a algunos marcos normativos nuevos, como es la Constitución Política del año 2008, pero sobre todo el nuevo Código de Planificación y Finanzas Públicas, que marca justamente la prioridad de la planificación por sobre el presupuesto. ¿Es la matriz, la nueva matriz económica que está trabajando el Gobierno ahora? Esto es, sí, efectivamente lo que ya ha venido comentando, pero que se ha trasladado o se ha plasmado, digamos, en este marco jurídico y que establece que, en este caso, los presupuestos tienen que estar alineados a lo que se establece como el Plan Nacional de Desarrollo, que nosotros lo hemos denominado Plan Nacional para el Buen Vivir para el periodo 2009-2013. Esto es fundamental porque establecemos claramente la hoja de ruta tanto en el corto, el mediano plazo, pero también en el largo plazo a través de las estrategias productivas de largo plazo. Ahora, la pregunta es cómo conectar justamente estas dos visiones que sean coherentes, el plan y el presupuesto para estos próximos años. Bueno, dentro de eso creo que lo importante y el presupuesto no es solo un instrumento técnico, es un instrumento político que establece justamente los intereses sociales o la asignación social de recursos sobre el cual se quiere dar prioridad. Y aquí también es importante dar cuenta de que lo que nosotros estamos privilegiando, lo que ha privilegiado el Gobierno en términos de inversión pública se refiere a inversión en el mediano y largo plazo. Nosotros, digamos, si tuviéramos una visión, en este caso, como se podría o se acusa de alguna manera, con una visión clientelar, privilegiaríamos solo inversiones, digamos, que no va a haber este gobierno. ¿Y cuál es el mayor énfasis que tiene la proforma? Es justamente en la construcción de 8 centrales hidroeléctricas. Esta es inversión totalmente necesaria para el cambio de la matriz productiva y cambio de la matriz energética, donde nosotros lo que estamos buscando es tener energías limpias, energías que justamente permitan evitar el estiaje que tuvimos el año pasado, fruto de la falta de inversión en años pasados. Ministra, quisiera que clarifique un cuestionamiento que hacen algunos asambleístas de oposición. Consideran que hay una disminución del porcentaje del PIB en los sectores de salud y educación. ¿Cómo está presupuestado justamente estos rubros que son tan vitales para la economía nacional? Bueno, como usted conoce, nosotros en la Constitución hemos establecido que el sistema económico es social y solidario. Y dentro de eso lo que hacemos es privilegiar al ser humano por encima del capital, es decir, privilegiamos en este caso la inversión social por sobre el capital o por sobre, en este caso, el pago de la deuda. La proforma, digamos, es una de las proformas que tiene un porcentaje de pago del servicio de la deuda más bajo desde los años, desde la dolarización, desde el año 2000. Con un 8%. Se deja a un lado la concepción fiscalista que ha existido siempre. Y sobre todo concepciones donde privilegiábamos el uso de la deuda para pago, el uso de la deuda para pago de deuda. ¿Qué es lo que hacíamos antes? Con los recursos, por ejemplo, del OCP, lo que hacíamos es lo poníamos en fondos, los poníamos aparte para recomprar la deuda. Esto lo que hacía era generar un incentivo perverso para que el precio de la deuda suba en su precio y a su vez se dejaban de lado el pago de la deuda social, un tema fundamental. Respecto a su pregunta en concreto, se establece un 0.5% del PIB para que se vaya incrementando todos los años hasta poder llegar a ciertos porcentajes del Producto Interno Bruto en inversión en salud y educación. Si nos remitimos a los datos, este 0.5% del PIB, de un PIB aproximadamente de 62.000 millones de dólares previsto para el año 2011, esto implicaría 310 millones de dólares. Y se está más que sobrecumpliendo estos niveles, con lo cual, digamos, esta regla o esta prioridad que ya la tiene el gobierno se sobrecumple en el caso de educación con 587.9 millones de dólares y en el caso de salud tenemos un incremento de 443 millones de dólares. En el caso de infraestructura, que es otro rubro importante para el gobierno y que ha significado grandes avances, especialmente en el tema de vialidad y en el tema de construcción de puentes, etcétera. Aquí quisiera aclarar algunas cosas que también se han considerado y nosotros
la inversión en sectores estratégicos está relacionada con competitividad sistémica, con acumulación en capacidad instalada. Quisiera referirme a algunos de los proyectos más importantes que están en el Plan Anual de Inversiones, sobre todo, como les decía, proyectos hidroeléctricos y prospección también en términos de estos proyectos por 563 millones de dólares. Tenemos también la expansión del sistema de transmisión y distribución de electrificación rural con 134 millones de dólares y la generación térmica complementaria por 92 millones de dólares. Esto lo que nos permite es justamente lo que yo estaba haciendo mención hace un momento, el cambio de la matriz energética para privilegiar energías limpias y sobre todo para sustentar aquella demanda creciente de energía que es fundamental para yo poder incentivar en este caso o poder acompañar cualquier proceso productivo que requiere el país. En respecto de su pregunta, nosotros hemos hecho de alguna manera algunas modificaciones. Como usted sabe, el gobierno está estructurado en consejos sectoriales y en este caso toda la inversión en infraestructura vial, en infraestructura logística, pertenece ahora al Consejo de la Producción. Entonces, en el Consejo de la Producción tenemos rubros importantes, en este caso para proyectos de vialidad a nivel nacional por 741 millones de dólares. Esto es fundamental. ¿Esto es un incremento? Esto es el monto total de la inversión en proyectos de vialidad. En infraestructura y equipamiento aeroportuario tenemos casi 11 millones de dólares. Lo que quiero hacer referencia es que en este caso esa inversión no está en sectores estratégicos como lo estaba en años pasados, sino que está en el Consejo de la Producción. Que es donde deben arrancar las políticas generales. Como un elemento fundamental, entendiendo que la logística y justamente toda la infraestructura es algo que nos permite reducir los costos de intermediación, de comercialización, para que los pequeños productores, los agricultores, puedan sacar en este caso sus cosechas hacia el consumidor final. Ya, en comparación a lo que significa la inversión en los rubros de salud y educación, también hay cuestionamientos comparando lo que va a significar los sectores militar, de seguridad en el país. Bueno, aquí creo que es importante tener en cuenta cuál ha sido la asignación de la Proforma en términos de cada uno de los sectores. Lo fundamental es el desarrollo social, que es quien tiene la mayor participación, con 118 proyectos por un monto total de 1.267 millones de dólares, con una participación total del 27%. Esta es la primera prioridad. En segundo lugar, tenemos a sectores estratégicos, esta inversión de mediano y largo plazo, justamente para apuntalar aquellos sectores que son indispensables en términos de competitividad sistémica, como es energía, telecomunicaciones, agua, son elementos fundamentales, tienen una participación del 26.21% con 1.229 millones de dólares y 108 proyectos. En lo que respecta a producción, tenemos 251 proyectos por un monto total de 1.045 millones de dólares con un porcentaje de 22.3%. Seguridad está en un cuarto nivel con 391 millones de dólares con un porcentaje del 8.35%. La inversión en seguridad se ha reducido porque nosotros ya hemos venido invirtiendo los años pasados importantes montos en lo que respecta a seguridad. ¿Al sector de las Fuerzas Armadas, al sector de la Fuerza Pública? Sí, efectivamente tenemos, como usted sabe, este gobierno cuando empezó tenía, digamos, muy poca capacidad, digamos, en ciertos ámbitos de la seguridad y ha hecho una inversión fuerte en términos de equipamiento, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. Nosotros sí vemos, digamos, dentro de los 5 del resto de sectores, en quinto lugar se encuentra el sector de patrimonio con una asignación de 212 millones y 4.53%, y posteriormente a patrimonio tenemos el sector de política, el sector de política económica, que son los dos que le siguen. Perfecto.